Hola amigos, bienvenidos al podcast El Farol. Un podcast en colaboración con el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Las Tunas y el Centro de Promoción Literaria Pablo Armando Fernández. Tengo el placer en esta hermosa tarde de conversar con una excelente persona, un profesional de las letras, investigador, profesor de la Universidad de Las Tunas, Fran Arteaga Pupo. Bienvenido a nuestro podcast El Farol, Fran. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy agradecido por la invitación. La gratitud es un deber. Nos complace tenerlo con nosotros esta tarde. Y bueno, para que nuestros seguidores sepan y conozcan quién es Fran Arteaga Pupo. Bueno, pues Fran Arteaga Pupo es un tunero, va a ser 67 años. Estoy viviendo aquí desde que nací y estudié historia, filosofía y he dado clases hasta de matemática, educación física, geografía, pero ahora como profesor de filosofía de la educación en la Universidad de Las Tunas. Y hay unos títulos por ahí académicos y científicos que no hace falta mencionar. No es necesario, profe. Profe, sí sé que usted tiene varios libros publicados, entre 25 y 30 títulos publicados, entre los que figura este que tengo en mis manos, que me ha despertado un interés tremendo. Me encanta este título, La filosofía de la educación desde la obra martiana. Y es que en el podcast de hoy vamos a estar tratando precisamente la temática de José Martí y su manía por los libros, su amor por la literatura, por las letras. Un camino que Fran Arteaga Pupo conoce porque lo ha estudiado, porque ha leído a Martí y porque es martiano de corazón. ¿Cómo llega Fran Arteaga a José Martí? Sí. Un amigo que yo amo mucho y que está vivo y que yo tengo la esperanza que pueda ver este podcast, Allende los Mares, estuvo en prisión. Entonces Gregorio Peña Estrabao me pedía libros de José Martí y yo le enviaba los libros y luego él me los retornaba para que yo le enviara otro. Entonces, viendo lo que él rayaba, porque Martí dice que todo libro debe leerse con una pluma en la mano, Saimi, pues aquello me despertó la curiosidad y me puse a leer a Martí. Pero fue algo tan absorbente y tan atrapante que me enamoré de José Martí. Fue retroalimentación. Correctamente. Y entonces, de ahí viene, esas son las raíces. Desde luego, escuchaba a Martí en la primaria, como tú me decías ahorita, un poco prefabricado, sí, un poco esquemático. Y ese Martí que nos inculcan de la infancia, que está construido. Correcto. Sí, y no es lo más espontáneo. Como que está muy lejos de uno, frío tal vez, distante. Así mismo. Y entonces también por ahí le entra el agua al coco y le entra Martí a Fran. Entonces me pongo a estudiar y a leer y conozco a Fina García Marrubí y a Cintio Vitier, y ellos estuvieron dispuestos a ayudarme a colaborar para el título para la graduación, para los estudios de científicos sobre José Martí, las aulas martianas que ellos habían creado. Pero sigo buscando y sigo investigando y sigo leyendo porque es infinito. Efectivamente, porque el conocimiento es infinito, y entonces de ahí una de las cosas que hace Fran es esta. Es decir, José Martí como filósofo de la educación. Entonces, como filósofo de la educación, y dijiste ahorita algo extraordinario, sale en síntesis una definición que Fran Arteaga da sobre José Martí, y es que es un liber maníaco. Liber, libro en latín, liber, libro, maníaco es igual en latín, en castellano. Entonces, un loco es un maníaco, es un obsesivo por los libros, es una persona con un afán tremendo por leer, a donde quiera que iba. Previa a esta conversación que para mí se torna maravillosa, conversábamos con Ernesto, con Isabel, sobre los libros y sobre la perspectiva de José Martí. Y ayer decíamos, o antier, hace unos días,
que Martí llenaba su jolongo, porque no se le decía esto que se usa hoy, que llevan los niños, las mochilas. Era jolongo lleno de libros, con su único traje raído, una única prenda que era de hierro, que era de los grilletes. Esa es una cosa fantástica que me... Tremenda, ¿no? Conmovedora esa correcto. Y entonces era lo único que llevaba, lo único. Y la comida sobria, muy escasa, donde iba y donde los invitaban a comer o a cenar. Y entonces es eso. Es decir, los libros con Martí. Martí llega a ser tan grande por Mendívil también, que era otra persona, era un poeta extraordinario en aquel momento. Es decir, Martí pudo o no existir. Lo que no se puede hablar de la historia de José Martí sin hablar de Mendívil, claro, que era también una persona obsesiva de los libros. Le inculcó ese amor. Correctamente. Y de ahí viene esta definición de Martí libermaníaco, Martí el loco de los libros. Me encanta esa definición porque realmente siento que lo identifican mucho. Martí sufrió el exilio, sufrió el frío, muchas enfermedades, intentos de asesinato, envenenamiento. Tuvo la oportunidad de visitar diferentes lugares de Latinoamérica, conocer mucha gente, pero yo creo que siempre su refugio mayor, además del amor a su patria, fueron los libros. Claro que sí, Saimi. Y esa definición que está aquí, fíjate, también lo aprende de las escrituras sagradas, de la Biblia, como que es el libro de los libros. Pero fíjate, dijiste algo a propósito de lo que estamos conversando, y es que Martí trataron de matarlo. Sí. Y las personas que trataron de matarlo, hay una obra de teatro extraordinaria. ¿Sabes lo que él le pide a los amigos, a los colegas? Por favor, déjenme hablar con la persona que trató de matarme. No, como delegado, es decir, sí, el jefe, el líder del Partido Revolucionario Cubano era Martí. Sí, pero cómo no, si me dieron esta autoridad es para ejercerla. Claro. Y no debe haber hipocresía. Ahorita vamos a hablar de la literatura y la hipocresía y de los libros también. Pero fíjate lo que le dijo. Yo necesito hablar con esa persona. Y entraron a conversar. Rapidito te hago la anécdota. ¿Sabes cómo terminó la historia? Que esa persona terminó con los grados de capitán en el ejército rebelde. Wow. Entonces, ¿cómo puede ser si no a través del amor, de la persuasión, del perdón, de esa fe en el mejoramiento humano, de esa fe, de esa esperanza de que el hombre puede ser mejor? Entonces aquí tienes una obra de amor y tienes una obra de los libros y tienes una obra de Cristo también, porque Martí tuvo una formación ético-cristiana, que a eso no le podemos pasar por el lado, ni por arriba ni por abajo. Eso está presente en esa formación del apóstol cubano. Claro, eran los valores que aprendió también de su familia, los valores que lo hicieron llegar a ser el cubano más grande de todos los tiempos. Y creo que esos valores los necesitamos ahora más que nunca. Bueno, hicimos una pausita para un café. Tan criollo, rico. Tan criollo. Delicioso, rico. Delicioso el café. Bueno, conversábamos sobre José Martí, sobre que era un libermaníaco, como nos explicaba el profe Fran Arteaga, mi invitado en este podcast, El Farol. Cuénteme, ¿por qué define a José Martí como un libermaníaco? Ya decíamos que siempre los libros habían sido su refugio y que siempre estaba lleno de libros, pero hay una historia entre José Martí, los libros, la literatura, además de que sea un refugio. Yo creo que Martí ejerció como editor, además de escritor, fundó periódicos, o sea, que tuvo una relación directa con la creación literaria como tal, con el libro como objeto, como desarrollador del pensamiento, como desarrollador del conocimiento. Hablemos un poquito sobre los libros entonces. Claro. Y todo esto que estás diciendo, pues, primero es cierto, luego es bueno, y tercero es justo, y es útil, y es noble. Porque en esa tremenda cultura de Martí, como decíamos,
en la cual interviene el maestro Mendive, las circunstancias, la familia. A veces el padre de Martí se torna un poco seco y fuerte. Y nada, era un hombre noble en el fondo, era una persona muy buena. Entonces todo esto hace que Martí, como conversábamos, sea un amante de los libros, tenga una pasión extraordinaria por los libros. Y dice y escribe algo que quiero leértelo, porque no quiero equivocarme y decir palabras que no sean. Dice José Martí que este es un trabajo que se llama Libros Nuevos. Los libros consuelan, los libros calman, los libros preparan, los libros enriquecen y los libros redimen, los libros liberan. Entonces, si el libro calma, es como un analgésico, es como un té que te apacigua. Si el libro te enriquece, es porque te permite nutrirte de las mejores actitudes y los mejores valores, sean cual sean, valores universales, sean valores, pero sobre todo valores cristianos. Y si el libro redime, efectivamente, el libro tiene que liberar al hombre, tiene que liberar al niño, a la niña, tiene que liberar a la ama de casa, al trabajador, tiene que liberar al intelectual, tiene que liberar al político para que se ponga también en otras posiciones que no sea únicamente desde la cúspide. Por ejemplo, y si estamos hablando del libro de José Martí, bueno, pues este es el mejor libro. Este es el mejor libro, sí, La Edad de de Oro, José Martí sobre los niños. Y entonces dice José Martí: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Es decir, nosotros no podemos ser hipócritas bajo ninguna circunstancia. No seríamos libres entonces. Efectivamente, no seríamos honestos. Entonces, uno debe ser honrado, uno debe ser honesto. Eso es lo primero. Y lo otro que dice, fíjate, lo que escribe: el niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado. Entonces, es extraordinario esta enseñanza para los niños, para las niñas, pero para todos los cubanos. Yo diría para toda la humanidad, porque Martí también nos dijo, patria es humanidad. Es vital y es esencial porque forma parte del meollo, del centro, es el punto gravitacional. Y el que tiene el dominio de la gravitación universal tiene dominio de estas cuestiones almáticas, cumbres de José Martí, tiene dominio de todo. Entonces se puede pensar, puede hablar, puede decidir, puede actuar de una manera coherente con ese pensamiento apostólico, con ese pensamiento de fe también de José Martí, cristiana, que él tuvo esta formación. Por ahí me parece que es una de las partes esenciales que tiene que ver con los libros. Y también decía que tales van los libros que el libro que es mozo mañana ya peina canas por la noche. Si es libro de ciencia, cuando acaba de imprimirse, ya resulta viejo. ¿Qué significa? Que tiene que reciclarse, claro, que tiene que adaptarse, que tiene que... La continua superación, tiene que actualizarse, tiene que ser continua, tiene que ser permanente. Y entonces, evidentemente, hay la búsqueda del conocimiento. Efectivamente, evidentemente, hay libros que no caducan. Sí, por claro. ejemplo, estos mismos libros. Estos no caducan. Estos no caducan. Por ejemplo, la misma Biblia debemos leerla todos los años. Pero este libro de los niños, yo la última vez que lo leí, Saimi, te confieso, honestamente, lo comencé a leer de atrás para adelante, para ver otra lectura, para ver otra manera. Sí. Y entonces, también Martí decía sobre los libros, y permíteme leerte otra frase: títulos dan los reyes y los primeros ministros y los presidentes, sí, pero de ennoblecimiento del alma ninguno mayor que el que saca de los libros. Es decir, el título. Mire, y tampoco tiene que ser que uno sea doctor en ciencias, que sea profesor titular, que sea máster. No importa, eso no importa. Lo que importa es
ese crecimiento espiritual, ese crecimiento personal interior. Efectivamente, ese crecimiento estético que está dicho por José Martí en la primera cita que leímos, para que esa persona, entonces ese es el título que crece. Uno va por la calle y va marcando las diferencias con otro, cuando entonces no le hace caso y no es grosero, cuando ayuda al señor de edad o al anciano o al minusválido cruzar la calle, cuando él toma de la mano o le lleva el bolsito a la viejita, cuando ayuda, sencillamente ese placer del servicio. Sí. Y está en Martí, y está en los libros, y están estas enseñanzas, como el hombre, como dijiste también, más universal de todos los cubanos. Así es. Profe, yo noto que todos estos pensamientos martianos nos llevan a un proyecto, a un plan que tenía José Martí para todos los cubanos. Y de eso estaremos hablando en nuestro siguiente tiempo, ¿le parece? Me parece muy bien. Continuamos en nuestro podcast El Farol con mi invitado en este espacio, Fran Arteaga. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a ustedes. Gracias por compartirnos estas hermosas frases, estos pensamientos martianos que tanta falta nos hacen en este momento, porque conversábamos que se nota un proyecto, un plan, un deseo de cómo debería ser el cubano, de cómo deberíamos ser los seres humanos. Creo que Martí era un visionario y bueno, nos está acompañando aquí en esta hermosa obra de arte con su ceño fruncido, un poco molesto lo hallo. ¿Me cuenta un poco la historia? Sí, ceño fruncido en síntesis, porque está molesto por lo que estamos viviendo. Está angustiado, Martí siente rabia, siente no odio, porque no, él decía que ni entre los hombres de Estado, pero siente rabia por lo que está pasando en la Cuba de hoy, que no fue la Cuba que él soñó, que no fue la Cuba que él proyectó, dijiste ese proyecto, ese plan, ese programa sí. martiano. No, el proyecto martiano era mucho más hermoso que lo que estamos viviendo. Lo que sucede es que por razones que no vienen al caso, y que ojalá hubiera un programa para eso, no se asumió a José Martí como debió asumirse. Claro. Es decir, yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Significa dignidad, tiene tantas acepciones, como bien tú me decías, previas palabras a este programa, a este proyecto, que es extraordinario. Entonces, uno debe ser coherente con esa dignidad, uno debe ser coherente con la justicia, uno debe ser coherente con la libertad. Por favor, con la libertad, como está dicho, con el libre pensamiento, con la prosperidad espiritual y material, Claro. con la solidaridad, con la honradez, como decíamos también, con honestidad, con todos estos valores que tienen que ver con las esencias de la patria, desde los ancestros, desde nuestros primeros padres. Entonces, esa formación ético-cristiana de José Martí, como está allí en el cuadro, bien hermoso, debemos ser coherentes con ellos sin tener prejuicios. Por Claro. favor, entonces, yo creo que esto tiene que ver también con uno de los ascendentes del padre de la patria, de Carlos Manuel de Céspedes. En este libro extraordinario, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes se confiesa, dice: deseo de corazón que algún día veamos en plenitud el proyecto martiano realizado en nuestra patria. Significa que ese proyecto martiano tiene que ver con todo, desde lo doméstico, Claro. en mi casa, que es la casa de ustedes, en el barrio, en la cuadra, en el solar, donde quiera que estemos en nuestra ciudad o en cualquier parte del archipiélago cubano. Debe ser conforme a ese proyecto martiano, a ese proyecto, a ese programa martiano de una república moral, de una república que no tenía apellido, si era federativa, si era socialista, si era socialdemócrata, sencillamente moral. Ética y moral, claro. Efectivamente, ética y moral. Entonces, ahí está, Saimi, ese ceño fruncido, y hasta que no retornemos a José Martí, las cosas en nuestra patria no andarán bien. Si nosotros, Martí nos dejó todos los códigos,
para Exacto. todo, para la educación, para la jurisprudencia, para la ciencia, para la cultura, para el arte, para la literatura, para todo, para todo, para todo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Qué entorpece? ¿Qué nos impide? ¿Qué vallas ponemos para que nosotros vayamos a Martí, a ese encuentro con Martí, que es el más universal de todos los cubanos, que es el apóstol de la patria, que fue aquella persona que con unos corajes tremendos fue en Dos Ríos a luchar por la patria y murió? Entonces, ahí está. Hay que retornar a Martí, y hay que retornar no solamente a Martí, hay que retornar también a las cosas importantes, a las cosas imprescindibles, a la familia, pero también a Varela, al presbítero Varela, al pensamiento de nuestros primeros padres, a Céspedes, a Gramonte, a Maceo, y desde luego a Martí, como síntesis de ese pensamiento, de esos valores, de esa moral, pero también de ese hacer. Claro. Es decir, hay que leer y hay que pensar y hay que hacer a José Martí. Es decir, hacer a José Martí es tratar de imitarlo. Y tratar de imitar a José Martí es tratar de imitar a los mejores valores cristianos. Martí no era un hombre perfecto, era un hombre, era humano. Sí. Y a veces se nos vende o se nos inculca este Martí idealizado. Creo que el Martí humano, con sus errores, pero con la grandeza de su pensamiento, con la grandeza de su moral, de su visión. La palabra dignidad ha sido manipulada, ha sido destituida de su verdadero significado. Y creo que es importante que todos los cubanos consultemos a Martí, leamos a Martí, lo vivamos. Claro, porque en ese proceso, en esa magia, es algo misterioso, en ese, como decía Lezama Lima, Martí es ese misterio que nos acompaña, ese misterio de tratar de hacerlo todo perfecto, aunque no lo logremos, porque somos humanos y somos mortales y a veces profanos, bien, pero tratar de que todo lo que hagamos sea bueno, sea noble, sea de servicio al otro, sea una luz. Martí es un código, Martí es luz, es decir, para que en medio de esas tinieblas y de esos atardeceres opacos y grises haya una luz, que el atardecer esté lleno de luz. Y si no hay una luz solar, hay una luz almática, hay una luz para la alegría, para el goce, para la esperanza, para la fe, para el amor. El amor. Si nosotros los cubanos no nos amamos, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos. Debe haber misericordia en el pueblo cubano, debe haber fe de que la patria, de que nuestra Cuba dolida, de que nuestra Cuba que sangra, de que nuestra Cuba que está angustiada, no tenga esas partes oscuras y sea para el bien de todos y sea entre todos, para construirla entre todos los hombres. Y no importa la manera en que tú pienses, en que piensa el otro, no importa, lo que importa es el amor, que sea una república moral, que sea en pos de la libertad, de la justicia y de la probidad entre todos los hombres. Es que el amor es todo y sin amor no hay obra posible. Muchísimas gracias entonces al profe Fran Arteaga Pupo por habernos acompañado en este podcast El Farol. Y a ustedes, amigos, les digo que tengan una excelente jornada y que vivan al José Martí, que no solamente está en los libros, está vivo en nuestro pensamiento y en nuestros corazones. Síguenos en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Porque noto alma torcida, que en mi pecho milagroso, mientras más honda la herida, es mi canto más hermoso.